sobre los antecedentes históricos del profeta Zacarías. Ageo, Zacarías y Malaquías son clasificados como profetas post-cautiverio, post-exílico también, lo he leído en otras partes, o posterior al exilio babilónico. El primer contingente que regresa de Babilonia, la fecha va a ser el año 538, después del edicto de Ciro, el Medo Persa. Él ejerció una política de repatriación que había sido profetizado ya por el profeta Isaías cuando decía, habló acerca de Ciro como mi pastor, como mi siervo, como mi ungido, él hará lo que yo me propuse. El libro de Edras también indica que Ciro reconoce que Dios es el que le ha entregado a él, a Ciro, todo el poder y todos los reinos del mundo. Y también fomenta por medio eh, por medio de fiscales, es decir, el Estado se va a hacer cargo de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Establece también una especie de libre determinación. Eso es muy atípico en esa época, principalmente considerando los dos imperios anteriores, el imperio babilónico y el imperio asirio, que habían empleado la política de la expatriación y del exilio, y convertir los países en provincias y establecer una autoridad que fuera del país conquistador. Pero en cambio acá, lo que va a hacer Ciro el Medo-Persa, después su hijo Cambises y todos los demás emperadores de este imperio, que va a establecer a un judío como, como un gobernador de este territorio. Es lo que dicen los especialistas y lo que dice también la Sagrada Escritura, el libro de Edras. Claro que él tiene que rendir cuentas, sin embargo, a la autoridad central, que son los medopersas. Los medopersas no quieren, como va a ocurrir con el imperio griego posteriormente, uniformar al imperio y que todos hablen un mismo idioma, pertenezcan a una misma religión. Eso no eran las preocupaciones del imperio medo-persa. Lo que le interesaba a ellos era el que contribuyan con impuestos y con soldados para las guerras. Nada más. Y ellos procuraban a su vez el otorgarle una especie de autonomía o libre determinación atenuada política, porque finalmente era parte del imperio medo-persa, y libertad religiosa. Y fomentaban también el culto de la religión. Es impresionante el imperio de los medos persas en ese sentido. Y en ese contexto entonces nos encontramos con Ageo y Zacarías, cuando Ciro escribe o decreta escribe este decreto de repatriación, cuando vuelve. La primera generación de quienes regresaron del exilio babilónico son Zorobabel en cabeza y también Josué, que es el sumo sacerdote. Zorobabel es la autoridad política, el príncipe, el descendiente de David, y Josué es el sumo sacerdote, la autoridad religiosa. Zacarías entonces se sitúa con la primera generación de quienes regresaron del exilio babilónico. Sus visiones, por lo menos la primera parte del capítulo 1 al capítulo 8, está configurado en base a visiones. Se pueden fechar con mucha precisión en el año segundo del rey Darío, del año 520 al 519. La primera generación que regresa de Babilonia se encontraron con oposición de parte de los samaritanos, dificultades personales también.
las obras en el templo se habían pospuesto. Y el contexto es exactamente el mismo del profeta Ageo. Por tanto, Dios levanta a los profetas Zacarías y Ageo para continuar con la restauración de la casa de Dios. Esa es la finalidad por la cual Dios llama a estos dos profetas: animar al pueblo para la reconstrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén se terminó de reconstruir el año 516 antes del Señor Jesucristo. Esta fecha del 516 es importante, como lo es el 722, cuando cae Samaria, la capital del Reino del Norte, el 586, cuando cae Jerusalén, el Reino del Sur, el 538, cuando regresan del cautiverio babilónico, y el 516 se reconstruye la unidad religiosa para el pueblo hebreo, que es el Templo de Jerusalén. Este templo se conoce como el Segundo Templo. Es muy importante este antecedente. Hay muchas investigaciones, tanto en el Antiguo Testamento, es decir, el judaísmo del Segundo Templo, y el cristianismo del Segundo Templo se refiere al siglo primero, y el judaísmo del Segundo Templo corresponde del 516 en adelante, hasta el 70, cuando el Templo de Jerusalén es destruido. Respecto al análisis literario del profeta Zacarías, la crítica bíblica sostiene que los capítulos 1 al 8 y el capítulo 9 al 14 corresponden a periodos y autores distintos. Cuando hablamos de crítica bíblica, estamos frente al mundo de las investigaciones bíblicas, al mundo de las ciencias bíblicas, no al dogma o a estos aspectos que son inalterables, que es estático, que es definitivo, que es la respuesta definitiva y que no puede ser alterada o cambiada a través del tiempo, porque si sufre una enseñanza modificación a través del tiempo, o alguien abandona esa enseñanza para seguir otra enseñanza, se va a considerar, por el hecho de establecer el dogma, como una herejía. Cuando estamos hablando de la crítica bíblica, estamos dentro del mundo de las ciencias bíblicas, no es dogma. En las ciencias bíblicas es dinámica, es cambiable, se altera a través del tiempo. Lo que se establece hoy, mañana se va a cambiar lo más probable. La ciencia bíblica, como todas las ciencias, es modesta también, no es definitiva. No presupone o no presume el que realiza esta investigación el saberlo todo o el tener la última respuesta, la definitiva, sino que es modesta en el sentido de que es un esfuerzo humano para comprender la verdad o llegar a la verdad. Las ciencias bíblicas tratan de solucionar algunos problemas, responder algunas preguntas que se van suscitando a través de las investigaciones bíblicas. Tiene un objeto de estudio que es la Biblia. Sin embargo, para el dogma, la Biblia es infalible y es inerrante. Y la Biblia es el registro de la revelación de Dios. Considera la revelación como muy importante. En cambio, en el mundo de las ciencias bíblicas, para un porcentaje muy importante de especialistas, no es relevante la revelación. Para otros sí, pero para otros no le interesa mucho la revelación. Hermano, Bueno, hermano Lecer, adelante. ¿sabe que la otra vez pues, estaba escuchando a unos hermanos del sur Sí, que son, hay uno que es teólogo y hablaba de, bueno, yo lo que yo interpretaba es que como que ellos no creen en mucho en la inerrancia de la Biblia, pero son hermanos nuestros de nuestra iglesia. Entonces la pregunta ¿es compatible esto o no tanto?
Porque a mí Es me un problema parece, muy serio. obviamente inerrante, pero como le decía, son miembros de nuestra iglesia y tienen cargo y todo, entonces uno dice, es como que no calza. ¿De qué sector, mi hermano Eleazar? Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Sí, que son unos que se han hecho bien famositos en internet, en las redes sociales, Después me y comenta mejor. después le comento, pero son de Por nuestra. interno. Ya. Perfecto. Eh, es un problema muy serio eso, mis hermanos. Un problema muy serio. El negar la inerrancia de la Sagrada Escritura. Bueno, nosotros en algún momento vamos a estudiar Introducción a la Biblia. De hecho, ya yo he estado dando Introducción a la Biblia. Pero entre el mundo de los conservadores y para qué decir de los fundamentalistas, la inerrancia y la infalibilidad no se puede negar, sin correr el riesgo de precipitarse a arenas muy movedizas, muy inestables, y precipitarse y quedar al límite de la incredulidad. Es un terreno muy peligroso. José Luis sí que él es un teólogo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, para que usted vea un ejemplo de la infalibilidad y la inerrancia cuando se abandona. Él dice que el libro de Jonás, por ejemplo, es una ficción literaria, no es una historia, un evento que realmente aconteció, sino una ficción literaria. Para comparar la incredulidad de los hebreos frente a la credulidad o a la fe o la respuesta inmediata al mensaje del profeta Jonás a los ninivitas. La piedad de los marineros frente a la renuencia del profeta Jonás que está en el barco. Pero no es un evento histórico, dice José Luis Sicre. Y entre otros eventos también. También Jean-Louis Ska, también es católico romano, es teólogo de la Iglesia Católica Romana. Ratzinger, si estuviera presente, bueno, ya falleció Ratzinger, eh, pero él cuestionaba mucho a estos grupos que no creen en estos aspectos de la inerrancia, en la infalibilidad. Pero ya Loiska dice en su libro Pentateuco que el Pentateuco comenzó a escribirse el año 538 después de Cristo. Ahí comenzaron a aparecer las unas obras. El relato de la creación, el relato del diluvio, son adaptaciones hebreas de los relatos mitológicos de las culturas asirias y babilónicas. Eso sería nada más los relatos bíblicos, es decir, una adaptación de las culturas asirias y babilónicas. No sería una revelación, se ha abandonado, porque cuando se abandona la infalibilidad, la ignorancia de la Sagrada Escritura, se abandona la revelación. No fue revelado eso, sino que Dios no reveló nada. De hecho, lo que encontramos en el Antiguo Testamento prácticamente son mitologías adaptadas a las culturas mesopotámicas. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de determinar esto es inerrante y esto otro está basado en las limitaciones humanas? ¿Cuál es el límite para determinar esto es verdad y esto es mentira? En esto no se equivoca, en esto sí se equivoca. ¿Cuál es el límite? ¿Quién establece el límite? ¿Cuál es el criterio para establecer ese límite? No hay ningún criterio, no hay ningún límite. Solamente los criterios los establece cada uno de aquel que ha renunciado a la infalibilidad, a la ignorancia de la Sagrada Escritura, porque José Luis Sigre también dice exactamente lo mismo. José Luis Sigre dice, pero no vamos a extremarnos ni vamos a ir más allá para hasta volvernos incrédulos, dice. Es decir, algunas secciones, por supuesto, que ocurrieron los milagros,
no vamos a ser tan incrédulos, dice José Luis Sicre. Pero ya había afirmado ya en decir que esta es una obra ficticia de Jonás. Pero ¿cuál es el límite que él establece? Cuando yo leí a José Luis Sicre dice, no vamos a ir más allá. ¿Cuál es el límite? Él mismo lo estableció. ¿Para qué? Para no volverse tan escéptico. Es un tema de preferencia. Eso es, un tema solo de preferencia. Pero no hay nada objetivo, no hay ningún estándar eh, final, un criterio estable para no ir más allá. Lo más estable hasta ahora es reconocer y aceptar la ignorancia, la infalibilidad de la Sagrada Escritura y la posibilidad de la revelación. De lo contrario, corremos el riesgo de precipitarnos a la incredulidad. A eso no se puede renunciar, mis queridos hermanos. En una institución conservadora como el IBP y la Alianza Cristiana Misionera, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, bueno, luteranos algunos, porque ya algunos se fueron al extremo, anglicanos, ojalá que nunca pasara eso, ¿no? Pero hay algunos que adoptaron esa postura. Qué lástima. Pero eso no se puede abandonar. Bueno, estábamos hablando de la crítica bíblica. Cuando hablamos de crítica bíblica, mis hermanos, no estamos hablando de cuestionar las Sagradas Escrituras. Son metodologías de estudio de la Biblia. Eso es todo. Metodología de estudio. Forma de acercarse al texto bíblico. Pero no consiste necesariamente o fundamentalmente en cuestionar el texto sagrado. Como todo instrumento, como toda herramienta, como toda metodología, es neutral en ese sentido. Depende del investigador, como un cuchillo. El cuchillo sirve para pelar papas, para cocinar, pero otra persona, el criminal, lo utiliza como un arma. Es como el auto, sirve para transportar a las personas, pero también es utilizado por el delincuente para atropellar a la autoridad civil. Depende de cómo se utilice. Del mismo modo, el uranio depende de cómo y quién lo utiliza, cuál es la actitud de quien utiliza estos instrumentos. Del mismo modo ocurre con los métodos de investigación de la Biblia. Hay varios métodos de investigación de la Biblia, pero el método no es malo en sí mismo, sino la actitud con la cual se utiliza el método. El método, la crítica textual, la crítica narrativa, la crítica histórica, el método gramático histórico, crítico literario, la crítica estructuralista, la crítica canónica, la crítica de la fuente, la crítica de la redacción, la crítica retórica, entre tantas otras críticas. Existen varias críticas, varias formas de acercarnos a la Sagrada Escritura. Hay algunos, sin embargo, los más conocidos, de hecho, muy intelectuales, que son académicos, ellos han afirmado que el capítulo 1 al capítulo 8 del profeta Zacarías pertenece a un autor y a un periodo distinto, es decir, al profeta Zacarías probablemente. Y el capítulo 9 al 14 pertenece a otro autor que vivió en otra época. Por lo tanto, son dos fuentes que finalmente terminaron conectándose o formando una sola obra, pero son dos fuentes de autores distintos. ¿Cuáles son los argumentos? En la primera sección trata de asuntos contemporáneos al profeta, mientras que la otra sección es más apocalíptica y es más escatológica. Ese es el primer argumento. El otro argumento tiene que ver con los aspectos literarios. En los capítulos 1 al 8 se compone de visiones nocturnas del profeta y de los sermones sobre el ayuno. En el capítulo 9 al capítulo 14 consiste en secciones amplias denominadas oráculos, es decir, mensaje de Dios a los profetas para que esto lo transmitan a las otras generaciones o al pueblo que escucha el mensaje de Dios. El vocabulario y las construcciones sintácticas son diferentes, pero estos argumentos, estas evidencias son cuestionadas por los conservadores. Los conservadores, cuando corresponde a ver Teología Sistemática 1,
es una corriente teológica dentro del mundo evangélico. Bueno, también católico romano, lo va a encontrar en todas partes, musulmanes, judíos, entre otros. También ocurre en el cristianismo y entre los evangélicos ocurre del mismo modo. Los conservadores dialogan con las ciencias, como la sociología, la antropología, la filosofía, la sociología también. Utiliza la psicología para la consejería pastoral, la antropología para comprender mucho mejor al ser humano, la sociología para comprender las sociedades, la antropología para las misiones, también sirve mucho para las misiones. Y de hecho hay un curso que hacen todos los misioneros que consiste en la antropología cultural. También está la filosofía, la lingüística también ayuda bastante para comprender el análisis de los géneros literarios. Por lo tanto, dialogan los conservadores con todas las ciencias, en tanto éstas estén de acuerdo y sean compatibles con las Sagradas Escrituras, y mientras estas verdades que se encuentran en todas las disciplinas humanas, comprendidas como revelaciones de parte de Dios, esta revelación general, sirven para la misión de la Iglesia, se sirvan como instrumentos para la edificación de la Iglesia, como herramientas para que la Iglesia desempeñe su misión, son usadas. No son antiintelectuales. Los conservadores no son divisionistas. Los conservadores son más tolerantes en cuanto a las diferencias culturales internas y doctrinales dentro del amplio mundo de los evangélicos. No así lo que son fundamentalistas. Los fundamentalistas, si no piensa igual que yo, es un hereje, un apóstata y se lo va a llevar el diablo. Los fundamentalistas son así, mi hermano. En cambio, los liberales, no, ellos no creen en nada. Esa es la diferencia. Y hay otros neortodoxos, calvinistas, arminianos también, otro grupo. Pero calvinista arminiano puede ser fundamentalista o conservador. Liberal o también conservador, no importa en ese sentido. Bien. Los conservadores entonces afirman respecto a estas conclusiones que son un poco más radicales, un poco más progresistas. Los liberales ahora se identifican como progresistas o también racionalistas. Modernistas, tiene hartos nombres, ¿ah? Modernistas, racionalistas, liberales, progresistas. Pero se refiere al mismo grupo. Esto señala, los conservadores señalan que ambas secciones fueron organizadas por un mismo autor, por tratar de temas distintos, visiones y oráculos. Como son géneros distintos, visiones es un género, el oráculo es otro género, evidentemente que no va a utilizar las mismas estrategias literales para escribir, o literarias para poder escribir. Evidentemente que no. También es posible, y así ocurre, que el estilo literario varíe conforme al género que va a utilizar para la redacción. No va a emplear la misma sintaxis para una poesía, por ejemplo, por supuesto que no, o para un sermón, ni distinto. No se puede comparar una monografía con un ensayo, con un sermón, con una poesía o género narrativo, o epistolar, o informativos. Son totalmente distintos. Y acá estamos frente a dos géneros distintos en una obra, una visión y un oráculo. No le vamos a pedir que ese mismo autor emplee las mismas estrategias retóricas y literarias para poder componer su obra. Esa es la respuesta que dan los conservadores frente a estas conclusiones de aquellos que no le atribuyen la obra a un solo autor, a Zacarías. Bien, ¿se entendió, verdad, mis queridos hermanos? Hasta ahora. Súper Sí, bien, mi mi hermano hermano. Pablo. Muy Eh, bien. con respecto a lo que estaba usted recién comentando, los cuestionamientos, de verdad que para nosotros los que estamos estudiando y interesados en acercarnos a, a la verdad, ¿no es cierto?, en las verdades bíblicas, es una lucha en dos sentidos. La primera, Sí, la que usted mencionó, como mencionaba mi hermano Eleazar, pero la segunda está dentro de la iglesia también.
porque, por ejemplo, recordaba el hecho de que si uno, eh, al haber aprendido, un ejemplo muy sencillo, voy a poner un ejemplo muy sencillo acerca de Malaquía, cuando habla del diezmo, ¿no es cierto? Y obviamente que sabemos que le habla a Israel, no negando que eso pertenece, ¿no es cierto?, también a nuestro tiempo actual. Pero en Malaquía le habla específicamente a Israel. Y si uno va y esto lo comparte en una iglesia fundamentalista, por lo que entiendo la diferencia con el conservador, el fundamentalista le va a decir que nosotros queremos meterle una doctrina errada. Si le decimos, no, esto aquí le está hablando Israel, y le decimos, no, es que la Biblia dice que la alfolía es donde va la plata, por así decirlo, o sea, exagero un poco, pero eh, esa lucha también se transforma dentro de la misma iglesia. Sí, sí, es verdad. Es verdad, hermano Carlos, sí, es verdad. Tiene toda tiene toda la razón. El- Bien, no hay nadie más, entonces sigamos. El hermano Eleazar parece, no creo que dijo que sí, se entendió lo que estamos diciendo. Muy bien, sigamos. Bienvenido, hermano Roberto, hermano Cristian. Hermano José también se viene integrando. Entonces, el mensaje teológico. ¿Cuál es el mensaje teológico del profeta Zacarías? Cuando hablamos del mensaje teológico, ¿qué es lo que es la teología? Hay un hermano me dijo que había algo rojo, algo negro acá, ahora lo voy a dejar acá arriba. Pero eso negro que yo no sé cómo lo está viendo en su pantalla, pero yo me imagino que usted ve en su pantalla en una esquina derecha ahora superior, algo negro, pero es un lápiz ahí que yo debo apretar para escribir o hacer cualquier otra actividad. Pero eso es lo que está ahí. Para escribir o para borrar. Cuando hablamos de teología, es un poco impreciso y medio ambiguo. Se utiliza en tanto sentido el término teología que las personas al final no saben a qué nos estamos refiriendo. Porque puede referirse en un sentido muy general a una reflexión de Dios, cualquiera sea. Puede ser un musulmán, un judío, puede ser un jainista, un hinduista, budista, cristiano, católico romano, evangélico, pentecostal, cualquier persona, y de hecho todo el mundo, todo, absolutamente todo está haciendo teología de acuerdo a la definición de este concepto tan general de teología, que significa un pensamiento, una reflexión acerca de Dios. Aunque alguien ni siquiera hable de Dios, pero tiene una idea, un concepto en su mente de Dios, ya esa persona tiene un concepto teológico, está haciendo teología ya. Y de hecho no hay ninguno en el mundo que no sea teólogo, en ese sentido muy general. El- por lo tanto, cuando hablamos de mensaje teológico, estamos hablando de una reflexión acerca de Dios, pero específicamente acá sobre las doctrinas. De eso estamos hablando, de doctrinas. ¿Cuáles son las doctrinas que podemos extraer de Zacarías? Porque también término teología puede referirse a la teología propia, es decir, la doctrina específicamente, concretamente de Dios y de nadie más, ni de los ángeles, ni del hombre. También se puede entender en ese sentido. O una teología más contextual latinoamericana es una reflexión bíblica y aplicarla a nuestro contexto latinoamericano. Eso se conocería como la teología latinoamericana. Por eso es que cuando digo que teología se utiliza en tantos sentidos, que hay que especificar a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos este vocablo. Acá, las doctrinas que se pueden extraer del profeta Zacarías, de diversas doctrinas, no solamente de Dios. Una de estas doctrinas que se pueden extraer del profeta Zacarías es la escatología no hecha realidad. Escatología tiene que ver con la eschatos, viene del griego. Eschato es lo último. Y logo es palabra y discurso, es una reflexión pensando acerca o razonando con respecto a los eventos futuros. Los judíos habían experimentado el día de Jehová. El día de Jehová es el día en que Dios viene en juicio contra su pueblo. Pero aún las naciones no han experimentado el juicio de Dios, es decir, no han experimentado el día de Jehová. El profeta le asegura que ese día va a llegar y Sión será el objeto especial del favor de Dios. A eso se refiere la escatología no hecha realidad. Es decir, ya ellos experimentaron
un aspecto del día de Jehová, pero faltan las naciones que experimenten ese aspecto del día de Jehová. Si nosotros estamos pensando, tenemos en mente la gran tribulación desde la perspectiva del pre-tribulacionismo, premilenialismo o el premilenialismo dispensacional, no habría ningún error hermenéutico o un error interpretativo de considerar esas secciones del profeta Zacarías, aplicarlo a la gran tribulación. ¿Por qué no sería un error hermenéutico? Porque estamos frente a un género profético, donde existe dentro de este género profético el doble cumplimiento de la profecía, o los dos aspectos de la profecía. Se puede cumplir en ese periodo, como también se puede cumplir en el periodo de la gran tribulación. Y de hecho, el día de Jehová se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al día del Señor. Eso es lo primero entonces con la escatología no hecha realidad. Los judíos han experimentado el día de Jehová, pero las naciones todavía no. Otra de las doctrinas que se pueden extraer del mensaje de Zacarías es la Shekinah o la presencia de Dios. Ahora Dios no solo está en un solo lugar santísimo, sino que su presencia rodea toda la ciudad de Jerusalén y donde ya no es necesario los muros para protegerse del enemigo, pues Dios mismo es su guardián. No tendrá muros. Habla también del perdón de los pecados, la salvación y juicio de Dios tanto de Israel como de las naciones por medio de una guerra o mediante una guerra. Esas son las otras doctrinas que se pueden extraer acá. Cuando hablamos de la presencia de Dios, tiene que ver con la presencia de Dios más activa, más presente y más intensa en un lugar geográfico en particular. Porque cuando hablamos de Dios, esto lo dice Wayne Gruden, me gusta mucho la doctrina, cómo la desarrolla Wayne Gruden de la omnisciencia, omnipresencia, la espiritual. Yo quedé fascinado leyendo esa obra. Eh, bueno, todas las obras me gustan de teología, pero él en la doctrina de Dios profundiza y reflexiona mucho. Eh, Me conmovió cuando leí a Wayne Gruden y me hizo pensar de Dios algo más grande todavía que nunca lo había pensado. Me conmovió realmente cuando en la noche uno se va a dormir y comienza a pensar de lo que leyó y realmente es impresionante. Porque él decía, de Dios no podemos decir que no podemos hablar de Dios como si estuviera en una parte o empleando lenguajes espaciales y temporales. Por ejemplo, digo, es ancho, alto, angosto, porque está sobre las dimensiones espaciales y sobre las dimensiones temporales también. Dios no está en no podemos decir que Dios está en un lugar, porque no está contenido dentro de un lugar, puesto que todos los lugares están dentro de Dios. Y alguien podría plantear una pregunta: ¿y dónde estaba Dios antes de la creación de todo el mundo? En ningún lugar, porque no existían los lugares. En ese sentido, Dios mismo era su propio lugar. Imagínense lo infinito, lo inmenso que puede ser Dios. Por eso que, si bien es cierto, todo el mundo está contenido dentro de Dios, en ese sentido no hay ningún espacio donde Dios no esté, porque todo está dentro de Dios. Es el lenguaje más preciso que podemos utilizar para describir la esencia misma de Dios. Pero cuando entra en una relación especial y personal con un grupo de personas, como el pueblo hebreo, por ejemplo, o con la iglesia, o con los seres humanos, se dice que Él está especialmente presente allí. Y cuando hablamos acerca de la presencia de Dios, la Shekinah de Dios en el templo de Jerusalén, se quiere decir eso, que en ese lugar está especialmente presente, activo, y su presencia es intensa y es diferente a otro lugar, a otro espacio. Sería una presencia personal, una experiencia espiritual, una experiencia muy especial, en ese sentido, relacional, podríamos decir. No es que en otras partes no esté, pero en ese sentido está más personal y relacional. Esa sería su presencia, podríamos concluir.
La salvación y el juicio de Dios mediante la guerra, el día del Señor iniciado con la presencia de un rey mesiánico. Vendrá el Mesías. Habla acerca de la venida del Mesías. ¿De qué manera el profeta Zacarías se utiliza en el Nuevo Testamento? El Mesías vendrá de modo humilde para traer justicia y salvación montado en un asno. En algunas versiones españolas, o también cuando alguien comenta sobre la venida de Jesucristo sentado en un asno, le traducen como un borrico. Primera vez que escucho en Ratzinger en la traducción al español, en la trilogía de Jesús de Nazaret, aparece ahí como borrico, sentado en un borrico. O en un pollino, también dice otras versiones. Algunos hermanos confundían pollino en la época de los 70, debe haber sido. eh, Confundían pollino, pensaban los hermanos en su mente, por supuesto, al no entender qué significaba pollino, pensaban que se referían a un pollito chiquitito. Pero ellos, como hablaban de época del siglo primero, hace 2000 años atrás, pensaban que los pollos en esa época, el siglo primero, eran pollos grandes. Entonces Jesús se sentó sobre uno de esos pollos gigantes. Eso es lo que creían los hermanos de esa época, pero es un burro, un pollino. El Mesías vendrá entonces de manera humilde, no vendrá como un conquistador. Es el rey pastor, pero es un pastor herido, un pastor traspasado y traicionado. No se sabe exactamente a quién se refiere la época de Zacarías. La verdad que no hay certeza a quién podría aludir, o quizás se refiere al mismo pueblo, pero evidentemente que se está aludiendo a Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento se aplican esas secciones de Zacarías a Jesús de Nazaret. Jesús es el rey quien juzgará a todas las naciones y establecerá su reino entre los hombres. Bueno, esos son entonces la perspectiva nuevo testamentaria o neotestamentaria. Me preguntaron hace mucho tiempo, ¿qué es lo que es nuevo testamentario? No entiendo lo que es neotestamentario, me preguntaban los hermanos. Bueno, se refiere a otra forma de decirse al Nuevo Testamento, de manera más sofisticada. Bien, Bueno, ahora entonces vamos a darle lectura al, vamos a trabajar, a analizar ya la obra del profeta Zacarías. mi hermano, Adelante, Manu Valesar. por ejemplo, considerando lo que usted decía de la presencia del Señor, em, podríamos decir que en el transcurso del Antiguo Testamento como que Dios fue modificando su manera de, podríamos decir como ampliando su forma de manifestarse, porque por ejemplo hablamos del arca, después por ejemplo teníamos el tabernáculo, y aquí usted decía, claro, que ya no dependían de los muros, sino que la presencia de Dios como que ya no dependía de algo físico. Entonces es como que Dios fue ampliando o cambiando su forma de manifestarse, ¿o no? Yo no lo vería de esa manera, mi hermano Valesar, porque eh, son lenguajes simbólicos, metafóricos que se están utilizando ahí eh, para indicar simplemente que Dios está con su pueblo. La la connotación sería que Dios está con su pueblo. Eso sería la connotación. Y se emplean simbólicamente Dios está en el lugar santísimo, pero era para indicar que Dios está en medio del pueblo para su protección. Está en el tabernáculo de reunión, está en el templo, está con Jerusalén, pero siempre en un sentido simbólico, pero para indicar que Dios va a actuar a favor de su pueblo. En el profeta Ezequiel, la gloria de Dios, la presencia de Dios se va del templo, después se va a los atrios, a la plaza, a las montañas, hacia el oriente, pero en realidad se está yendo hacia Babilonia, con los exiliados a Babilonia. Y Dios está allá en Babilonia, pero con respecto a Babilonia,
no está en un lugar en particular, especial, como en un templo, por ejemplo, o la sinagoga, sino que está con su pueblo nada más. Ese es el sentido. Y se deja manifestar cuando libera a Daniel y a los jóvenes del foso de los leones, y también cuando humilló a Nabucodonosor y luego lo restaura otra vez. Pero no lo vería tan específicamente, tan concretamente en, eh, en el tabernáculo, en el templo. Es para indicar en ese sentido su, su presencia con el pueblo en general. Bueno, eso es lo que podría señalarle mi hermano Eliasab. Gracias, mi Y hermano. bueno, bueno, el llamado al arrepentimiento. Aquí en esta sección, dice en el octavo mes del año segundo de Darío, si usted lo busca con versiones actualizadas de la Biblia, ahí usted va a ver la fecha exacta. Voy a ver aquí la nueva versión internacional si realmente lo traduce con algún mes que nosotros podamos entender. En el mes octavo del año segundo del rey Darío. Y me dice aquí el año, me indica al pie de página, el B. Darío fue rey de Persia durante el año 522. El mes octavo del segundo año corresponde a octubre-noviembre del 520. 2 meses después de la primera profecía del profeta Ageo. Bueno, aunque no está la traducción, en el texto está al pie de página, por lo menos esa versión. Pero hay otras versiones bíblicas que mencionan el mes, que es noviembre, creo, en algunas. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron a los primeros profetas, diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos. En esta sección, del verso 1 al verso 6, el profeta Zacarías le menciona la actitud que tuvieron los antepasados, sus papás, sus abuelos, con respecto al mensaje que Dios le había transmitido por medio de los profetas. Una y otra vez Dios le llamó al arrepentimiento, pero ellos no querían obedecer. Por lo tanto, ahora, como el pueblo ha regresado del castigo, porque aquí lo dice, que Dios los castigó y lo llevó al exilio babilónico, ahora ustedes, como han vuelto, han regresado después de todo este castigo, este proceso dramático de la historia del pueblo hebreo, entonces ahora ustedes no deben comportarse y deben actuar del mismo modo como lo hicieron vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Es decir, Dios los castigó porque no obedecieron al mensaje de los profetas, no se arrepintieron de sus pecados. En esta sección del capítulo 1 hasta el capítulo 8, como habíamos mencionado, se presentan una serie de 8 visiones. Cada una de estas visiones se anuncia la restauración de la comunidad judía. Si queremos sintetizar el capítulo 1 al capítulo 8 del profeta Zacarías, la idea general es la restauración de la comunidad judía. Nada más que eso. Es como eh, el mismo mensaje, pero dicho de manera diferente. Así ocurre. Después de la dificultad del exilio babilónico, de los conflictos seguidos al regreso del destierro. Se menciona acá a Darío, él gobernó del 522 al 486 antes del Señor Jesucristo. Es del imperio de los medos y de los persas. Comenzamos entonces con la serie de visiones que tienen siempre la misma finalidad, indicar que el pueblo de Israel va a ser restaurado a, a su pueblo nuevamente, el pueblo de Israel a su tierra, la tierra que Dios le había prometido a los antepasados, a Abraham, Isaac, Jacob y a Moisés. En esta sección se habla acerca de los exploradores. A los 24 días del mes, un décimo, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche y aquí un varón
que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que habían en la hondura, y detrás de él habían caballos, alazanes, overos y blancos. Bueno, estos son los exploradores. En el mes 11 o el mes de Sebat corresponde a enero y febrero del año 519 antes de Jesucristo. El jinete de este caballo probablemente es el ángel del Señor, al que se le hace referencia en el verso 11. Los arrayanes o los mirtos son pequeños árboles que crecen en los valles del cercano oriente. Los caballos, con sus respectivos jinetes, simbolizan a los ángeles inspectores del mundo en el verso 10. Aquí le dice, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Bueno, son los ángeles inspectores del mundo entonces. El texto griego no incluye, el, el texto griego, la Septuaginta, incluye un cuarto grupo de caballos negros después. Bueno, está entonces acá en esta visión, eh, indicando que Dios ha enviado a recorrer la tierra. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Tenemos que sacar la cuenta ahí con respecto a los 70 años. Me preguntaron también en una oportunidad, esos 70 años, ¿cómo se saca la cuenta de los 70 años? Si Jerusalén cayó el año 586 a.C. y ellos van a regresar el año 538 antes de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí entre uno y otro? ¿Cuánto espacio de tiempo hay entre el 586 y 538? Si me ayudan, por favor, con una calculadora, hagan la cuenta. 48. Muy bien, entonces son 70 años. Entonces tenemos que, no se puede contar entonces el 586 cuando cae Jerusalén. Pero recuerde que hubo una segunda deportación, el 597. El 597 fue llevado el profeta Ezequiel. Desde el 597 comienza el profeta Ezequiel a ejercer su ministerio público. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos ahí? ¿Cuánto espacio el 597 al 538? 59. 59. Falta entonces. Falta año para hacer los 70. Entonces, ¿desde cuándo comenzamos a contar? El año, el año 65 antes del 605 antes de Jesucristo se van a llevar a Daniel. Aquí ya nos acercamos un poco más a los 70 años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hay ahora? Entre el 67. 600 67, bueno, un espacio de 3 años nada más para hacer los 70. Se está redondeando la cifra entonces. Eso es todo, se redondea la cifra. Por un espacio de 70 años aproximadamente, el pueblo de Israel se va a encontrar en Babilonia y después van a regresar. Ya. Ahora entonces explicamos esos 70 años del cual está hablando el profeta Jeremías, lo dice, y también el profeta acá, Zacarías. ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Y estoy muy airado contra las naciones, que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Bueno, está hablando esta primera visión de la restauración del pueblo hebreo. Ya cumplieron el periodo de los 70 años, como había indicado el profeta Zacarías. Han regresado ahora, el 538. Y esta visión indica que Dios ya no está más enojado con su pueblo. Ahora tendrá misericordia de su pueblo. Ya no está más enojado con ellos. Se ha vuelto a Jerusalén con misericordia, nos dice el pasaje bíblico. Eso es lo que quiere decir esta primera visión. Cesó
la ira de Dios contra los judíos. Y ahora va a castigar a aquellas naciones que se comportaron violentamente con el pueblo hebreo. La segunda visión. La segunda visión tiene que ver con los herreros del juicio. Después alcé mis ojos y miré aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Qué simbolizan los 4 cuernos? Representan a las naciones que desterraron a Jerusalén, a Judá y a Israel. ¿Cuáles son esas naciones que desterraron a Judá y a Israel? ¿Me lo podrían mencionar, por favor, mis queridos hermanos? ¿Cuáles son esas naciones que llevaron al exilio a Israel y a Judá, Babilonia y Asiria, hermano. a Siria y Babilonia? Perfecto. Bien, de eso se trata entonces. Representan estos 4 cuernos a estas naciones, a los asirios y babilonios. Ahí es concreto, ahí es muy específico. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Qué simboliza los 4 herreros o los 4 carpinteros? Creo que en otras porciones bíblicas lo dice acá, dice la Reina Valera 1960 carpinteros, pero a otras versiones lo traduce como herreros. ¿En qué Hermano Carlos, versículo va? en el verso, estamos en el capítulo 1, verso el 20, El 20 verso acá, 20. acá en la versión que estoy, dice, Yahvé me mostró a sí mismo 4 artesanos. Artesanos, herreros, muy bien. Y acá lo traduce la Dios habla hoy como herreros. 4 herreros. Profe, yo tengo acá la del expositor y ¿Sí? dice, me mostró luego el señor 4 carpinteros. Muy bien. Carpinteros y herreros. Ahí eh, lo vamos a intercambiar. Acá me dice, los 4 herreros son símbolo del poder de Dios que terminará por destruir a todos los enemigos del pueblo. Símbolo del poder de Dios que terminará por destruir a todos los enemigos del pueblo. Y quiero ver la Biblia de Jerusalén, porque esta Biblia en ocasiones hace este trabajo de la crítica textual. Voy a ver si lo encuentro rápido. Profetas menores. Miqueas, Ageo y Zacarías. 2:9 creo que era. 2:20. 2:20. Qué curioso, ¿ah? El capítulo 2 de Zacarías, en la Biblia que yo tengo acá, la Biblia de Jerusalén. No se alcanza a ver ahí. Mejor voy a eliminar esto de fondo. Ahí sí. Jerusalén llega Sí, hasta el 17. sí, esta es la Biblia de Jerusalén. Me gusta mucho darle el formato. Lo compré hace muchos años atrás en la librería Antártica, creo que fue. Qué increíble que no esté hasta el verso 17 nada más. Poseerá Yahvé a Judá con su lote en tierra santa, elegirá un nuevo Jerusalén, silencio todo el mundo ante Yahvé, pues se despierta en su santa morada. Y eso sería todo. Qué extraño. No creo que esté un poco anterior. No, tampoco está. Ah, pero está antes, en los versículos antes, que el orden de los versículos cambia en la Jerusalén. Alcé luego, alcé luego la vista y tuve una visión. Eran 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa? Me dijo, son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Yahvé me mostró después 4 herreros. Ah, y lo traduce como herreros acá. Está en la Biblia de Jerusalén, en el capítulo 2 verso 2. Está en otro, no es que no esté el versículo, está ordenado en otro versículo bíblico. Y después me da el pie de página. ¿Cómo lo traduce el pie de página aquí? 2:1. No, no me dice absolutamente nada. Pensé que iba a tener algún comentario
crítica textual, pero no tenía nada. ¿Qué simbolizan entonces los cuatro guerreros? Simbolizan a los que desterrarán a las naciones que castigaron a Israel. Eso es lo que dice la misma Reina Valera. Otros comentarios, como la Dios habla hoy, dice que son símbolos del poder de Dios que va a castigar a aquellas naciones que castigaron a los judíos. Mm, Y si nosotros podemos ser un poco más concretos, ¿cuáles fueron las naciones que desterraron o aquellas naciones que castigaron al pueblo de Israel y de Judá? Los babilonios fueron los que destruyeron, bueno, los elamitas más concretamente, ¿ah? Con los caldeos, creo que fueron un grupo que destruyeron a Nínive, 612. El imperio medo-persa, el que destruye o conquista finalmente Babilonia. Podría ser eso, si somos más específicos, más concretos, los instrumentos que Dios utiliza para castigar a aquellas naciones que desterraron a su pueblo. En la segunda visión revela que Dios está dispuesto a poner bajo su dominio en el reino mesiánico a todas las potencias que han oprimido a Israel. En el Antiguo Testamento los cuernos representan la fuerza y representan el poder, porque el idioma hebreo no es un idioma abstracto, no tiene términos como de filosofía, por ejemplo, de teología, conceptos de religión, conceptos muy abstractos, pensamiento, mente, sino que siempre está utilizando algo más concreto, más visible, como por ejemplo para referirse a la mente utiliza algo concreto que es el corazón, para referirse a los sentimientos utiliza las entrañas, para referirse al enojo, las ventanas de las narices, para referirse también a, ¿qué más? A la fuerza, al brazo o también a los cuernos. Esas son las imágenes que emplea el idioma hebreo. Acá se refiere a los cuernos a la fuerza, a los poderes. El poder, la fuerza y el poder. Eso representaría entonces. Dios va a restaurar a su pueblo y va a castigar a aquellas naciones que dispersaron al pueblo hebreo. Recuerde que todas las visiones desarrollan la misma idea. ¿Cuál es esta? Dios va a restaurar a su pueblo otra vez. La tercera visión tiene que ver con, capítulo 2, verso del 1 al 13, la nueva patria del pueblo de Dios. Esta visión describe simbólicamente la futura restauración de Jerusalén. No solo se anuncia la reconstrucción material de la ciudad, sino también la instauración de una nueva Jerusalén renovada y mesiánica. En esta ciudad se manifiestan los antiguos signos y prodigios del Éxodo, donde el Señor mostraba su gloria. Cuando Dios protegía a su pueblo con una nube, cuando Dios protegía a su pueblo con una columna de fuego, y protegerá a su pueblo con una muralla de fuego. Las murallas no serán necesarias porque no va a existir ningún tipo de peligro, describe el libro de Apocalipsis. También se habla acerca de la niña de los ojos. El pueblo de Dios son como la niña de sus ojos. Otras versiones actualizadas de la Biblia lo traducen como las pupilas de los ojos. El comentario que menciona la Dios habla hoy del año 1996 con respecto a la niña de mis ojos, el texto hebreo escribe la niña de sus ojos, porque considera irreverente atribuir ojos a Dios. Pero en realidad acá lo que se está haciendo es lo que se denomina antropomorfismo. Aquí lo voy a escribir, lo que es un antropomorfismo. Yo creo que ya lo he mencionado anteriormente, ¿verdad, mis hermanos? Antropomorfismo, creo que sí. ¿Qué es lo que era la an o el antropomorfismo? ¿Alguien recuerda? Atribuirle propiedades físicas a Dios para poder revelar una verdad o que sea más Exactamente. comprensible para nosotros. Un ojo, por ejemplo, pupila de los ojos, el oído, la boca, el rostro, las manos, el dedo de Dios. Todos son modismos hebraicos. Eso es. Antropo
Antropo, en griego viene esto, hombre, morfé, morfé significa forma, forma de hombre. Se le atribuyen a Dios características propias de los seres humanos, físicas, tiene que ser acá. Lo otro era antropopatía. La cuarta visión ahora. ¿Qué nos dice la cuarta visión del profeta Zacarías? Hermano, Adelante, hermano Eleazar. no sé si escuché mal, pero cuando hablamos de los cuatro cuernos, se nombraron a dos, Babilonia, Siria, que es los que conocíamos, pero faltan Ah, muy dos. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Las cuatro naciones, vámonos atrás otra vez. Los cuatro cuernos representaban, dijimos, ¿dónde está? Esa era la visión. Ah, acá arriba. Que representan los cuatro cuernos, a las naciones que desterraron a Jerusalén y a Judá. Bueno, en realidad, ¿cuántas naciones desterraron a Israel? Solamente a Siria, en el Israel del Norte, 722. ¿Y quién desterró a los judíos? Babilonia nada más. No, no hay otra. Por lo tanto, creo que el concepto cuatro no tiene que ver concretamente o específicamente a cuatro naciones, sino para representar a las naciones, que serían dos solamente, que desterraron a su pueblo. A menos que llegáramos a otra conclusión, pero sería ya muy literal. No Los recuerdo bien el significado. persas no, los persas no pasarían como... No, los medos persas hicieron lo contrario. Repatriaron al pueblo de Israel. Más que llevárselo, porque ya estaban en Babilonia, ellos devolvieron al pueblo de Israel a su tierra. Acá con Zacarías y Ageo, de hecho, ya están en la tierra de Jerusalén precisamente porque los medos persas, en la persona de Darío, perdón, de Ciro, el medo persa, han hecho que vuelvan a su tierra otra vez. Creo que el 4 tiene un símbolo, hermano, pero no recuerdo ahora qué significaba el 4. ¿Por Pablo? Sí, hermano Cristian. Bueno, acá en el campo, si se habla de cuatro cuernos, hace alusión a dos criaturas, no cuatro. ¿En serio? A ver, ¿cuáles son esas? Porque, porque un animal acá en el campo tiene dos cuernos, pero se contabiliza por uno. Muy bien. Esto me refería. Muy bien. No creo que tendrá relación con eso porque hay que interpretarlo de acuerdo a cómo lo entienden los judíos. Voy a buscar los números. El número 4. Creo que aquí no lo menciona. José Martínez sí menciona el significado de los cuatro. El número. ¿Cómo se interpretan los símbolos? Los números. Bien, 175. Estoy buscando acá con José Martínez. 175. Vamos a buscar 175. Clase de tipos. Simbología. Clasificación de los símbolos. Acciones simbólicas. Números simbólicos. Voy a buscar el 4. El 4, el 4, el 4. ¿Dónde está el 4 acá? El número 7, pero no me da el número 4. Solamente está el número 7, el 7, 49, 70, 12, 3. Aquí está, lo encontré, el número 4. A ver, vamos a ver qué dice José Martínez. El número 4 es indicativo de amplitud ilimitada, en el sentido espacial o temporal aplicado al universo visible. Así se mencionan los cuatro confines de la Tierra, correspondientes sin duda a los cuatro puntos cardinales y a los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Bueno, hasta ahí me dejó con la explicación del número 4. Quedamos la misma respecto a los cuatro cuernos. Pero buena pregunta, vamos a averiguar ahí. Pero son dos naciones nada más, no hay otra cuarta. Acá Solamente tengo los algo, asirios. Sí, hermano Carlos, adelante. aquí tengo algo, dice los cuatro cuernos son cuatro imperios que dispersaron a Israel.
dos. Corresponden también a los 4 puntos cardinales, porque el ataque vino de todos lados. Entonces hay un recuadro que dice, Asiria lo atacó desde el norte de Israel, Babilonia del este de Judá, en el sur de Judá, Egipto, y medio persa, Grecia desde el oeste. Sí, no. Egipto Entonces no, dice, no repatrió son dos. no. Con respecto a Egipto, no, no lo desterró. Eh, con respecto a los griegos, tampoco lo desterraron. Sí, sí. ¿Qué comentario es hermano Carlos? Lo busqué acá en internet. Ah, ok, sí, hay un error ahí con respecto a Egipto y con respecto a los griegos. Debe tener otro significado. Pero yo lo entiendo hasta ahora simbólicamente para referirse a estos dos pueblos concretamente. Aunque no lo especifica, pero dice las naciones que desterraron al pueblo de Israel. Y nos conformamos con eso y sabemos cuáles son esas dos naciones, no hay más. En un sentido muy simbólico nada más. Bien, pero buena la pregunta de Manuel Azar. Sigamos. Habíamos quedado en la tercera, creo, en la cuarta visión. ¿Quiénes son los protagonistas de esta cuarta visión? Al ángel de Jehová, uno de ellos, Josué, el ángel del Señor, Satanás aparece ahí, los ángeles, el Señor. ¿Cuáles son las características de Satanás? La misma característica de siempre. ¿Cuál es esa característica? Acusador, calumniador, difamador, un chismoso. No sé qué otro término aplicarle al acusador. Bueno, esos son los términos. Calumniador, difamador, esos son. Por lo tanto, cuando alguien está difamando, está calumniando a otro, está realizando el trabajo o se está comportando con la naturaleza diabólica. Con respecto a Josué, Josué, ¿quién es? ¿Qué función desempeña? Sumo sacerdote. Así es el sumo sacerdote. Estaba de pie frente al ángel del Señor. Y dice el pasaje bíblico que Josué, el sumo sacerdote, es como un tizón rescatado del fuego. Es decir, estuvo a punto de morir. Está representando el sacerdocio. Llevaba las ropas sucias. No está diciendo que él se cayó cuando vino por el camino de Babilonia a Jerusalén. Está diciendo que el sacerdocio estuvo sucio en su momento. Bueno, y recuerda lo que decían los profetas anteriores. El sacerdote, eh, el pecado principal del sacerdote es que rechazó la ley de Dios, no enseñaba la ley de Dios, estaba corrompido. Los profetas, los gobernantes, hombres, mujeres, todo el mundo estaba corrompido. Ahora se está hablando solamente del sacerdote Josué. Le fue, le fue borrado su pecado. Es decir, el sacerdocio ahora es perdonado de todos sus pecados. Se le promete que podrá oficiar libremente en el santuario, ¿no? Ahora. En eso consiste el mensaje. Dios va a restaurar el templo de Jerusalén y van a volver otra vez los sacrificios en el templo de Jerusalén, cuando ha sido restaurado el sacerdocio en la persona de Josué. Con respecto al ángel, este ángel es del Señor. Este ángel tiene potestad para dar órdenes a los ángeles. Puede perdonar pecados este ángel. Trae mensaje también del Dios Todopoderoso. Bueno, no podemos llegar a... Es una teofanía en realidad. En lo más concretamente, lo más específicamente con respecto a este ángel, el hecho de ordenar a los ángeles y perdonar pecados, es que es una teofanía. ¿Qué es lo que es teofanía? Si alguien recuerda, por favor. Una manifestación visible de Dios, Manifestación de hermano. Dios. Eso es, una manifestación visible de Dios. Una columna de fuego, una nube, un ángel. Es una teofanía. Cristo preencarnado, dicen otros, puede ser también. Del Señor Todopoderoso se dice que puede reprender a Satanás. Verso 2.
Recuerde que todas estas visiones indican que el pueblo de Israel va a ser restaurado. Acá el sacerdocio restaurado, en la persona de Josué, que es perdonado de todos sus pecados. Bueno, no de él, sino que se refiere a todo el sacerdocio. La visión del candelabro ahora. En la quinta visión es ahora. ¿Qué vio el profeta en esta visión? Un candelabro de oro macizo. Encima de él, un recipiente para aceite del que salen 7 boquillas que van hacia las 7 lámparas. A cada lado del recipiente hay un árbol de olivo. Con respecto al significado de esta visión del árbol del olivo, a cada lado había un recipiente del árbol del olivo. Zorobabel va a reconstruir el templo de Jerusalén. Y esto no es por medio de las fuerzas humanas, sino por el Espíritu del Señor. Zorobabel no es sumo sacerdote, no es sacerdote. Zorobabel es un gobernador, o Zorobabel es la autoridad política, es judío, descendiente de David. Él va a tener la responsabilidad de reconstruir el templo de Jerusalén. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que vigilan toda la tierra. Los 2 árboles de olivo y las 2 ramas de olivo, ¿a qué representan? Que son los consagrados, los 2 árboles de olivos y las 2 ramas. Si nosotros le preguntamos a el movimiento neopentecostal de la restauración apostólica y profética, dirán, los 2 olivos del profeta Zacarías y las 2 ramas de olivo representan al apóstol y al profeta, que indica que van a ser restaurados inmediatamente antes de que venga Jesús de Nazaret. Pero de acuerdo al contexto, siempre se debe interpretar la Biblia en base a su contexto. El contexto inmediato, los textos que están anterior, el contexto inmediatamente posterior. Y el contexto de todo el libro de Apocalipsis, y lo podemos también relacionar con lo que dice el profeta Ageo, porque son contemporáneos. ¿Quiénes serían entonces estos 2 árboles de olivo y estas 2 ramas de olivo? Zacarías y Malaquía, ¿no? No, Mm, Zacarías y mm. Ageo. Frío, frío. No está tan frío, está como un poco tibio. Pero era Zacarías y Ageo, Tampoco. perdido ya. Tampoco. Sí. ¿A quién podría representar estas 2 ramas de olivo? Hemos estado hablando de 2 personas. Josué, Zorobabel. Excelente, muy bien, muy bien. Esos son las 2 ramas de olivo y los 2 árboles de olivo. Es decir, Zorobabel, que es la autoridad política, y Josué, que son los consagrados para ejecutar la tarea. ¿Cuál es? Restaurar el templo de Jerusalén, porque Ageo y Zacarías tienen la misión de fomentar, animar al pueblo a la reconstrucción del templo de Jerusalén que ha estado botado después del regreso de Babilonia. Bien, en eso consiste entonces esta visión. La sexta visión ahora, el rollo que volaba. Son imágenes apocalípticas estas, y de hecho el Apocalipsis se basa en Zacarías para poder elaborar este género literario conocido como la apocalíptica. Un rollo que vuela, mide 10 metros de largo por 5 de ancho. Contiene escrito el castigo de toda la tierra. Por un lado el castigo contra quienes han robado y por el otro lado contra quienes han jurado en falso. ¿Qué nombre específicamente se utiliza para aquellos que han jurado en falso? No es el perjuro, ¿verdad? ¿O tiene otro nombre? Los que han jurado en falso. Tiene un nombre eso. Perjurar. Creo que perjurar aquellos que eh, Perjurio, perjurio, es jurar en falso. Ah, muy bien, excelente. Muchas gracias, hermano Cristian. Bueno, para aquellos ladrones
y para los que han jurado en falso. El Señor va a destruir a todas estas personas. Las maldiciones que se encuentran en el libro pueden referirse a las que se enumeran en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Esta maldición alcanza a todo el que robe o jure en falso. Es muy sencilla la visión, ¿eh? La interpretación, el mismo pasaje bíblico interpreta esta visión. ¿Quiénes son los que habían robado anteriormente? Bueno, usted yo creo que recuerda, cuando trabajamos con Oseas, con Amós, con Miqueas, los que alteraban las balanzas, los que le pagaban a los jueces, los que le pagaban a los testigos falsos, los que sobornaban a los jueces para que pudiera sancionar a favor de mí y así poder yo apoderarme de la tierra, esclavizaban a personas por un par de sandalias y que eh, cobraban impuestos, cobraban intereses por grano de trigo. Bueno, se está refiriendo lo más probable a aquellas personas, sin olvidar el contexto. Bueno, ellos ya fueron castigados ya. La séptima visión, capítulo 5 versos 5 al 11, consiste en una mujer dentro del efa. El efa es un recipiente con capacidad para unos 22 litros. Si ustedes lo buscan en alguna versión o otra versión, no son litros, sino que son para medir granos de trigo o cualquier tipo de grano. Bueno, en realidad es un recipiente. Eso es, un recipiente para medir. El efa contiene los pecados del pueblo. Dentro del efa, dentro de esta fuente, no sé cómo decirlo, una fuente, una olla, o una caja, pero eso es. Dentro de esta efa están los pecados del pueblo. El hecho de cerrar la tapa de plomo sugiere la idea de que el pecado ya no volverá a reinar sobre Judá. No quiere decir esto, mis hermanos, que los judíos que vuelvan del cautiverio babilónico, que ya se encuentran en Jerusalén ahora, gracias al edicto de Ciro, no van a cometer pecado. Por supuesto que no, usted no va a pensar eso. Sino que el pecado que caracterizó a los judíos e israelitas fueron varios pecados, pero uno de ellos es el que sobresalía. ¿Recuerda cuál era el pecado? La idolatría. Ese pecado sobresalía sobre los otros pecados. Baal, el más famoso de los dioses de los que están enamorados los judíos, era Baal. Amaban a Baal, a Será, a Moloch, a Milcós, a las estrellas, a la luna, al árbol, a la encina, a la piedra, los montes, los valles, todos adoraban a todos los judíos. Ahí estaban postrados frente. Qué increíble, impresionante. Mi hijo, bueno, ahora tiene 10 años mi hijo, pero como hace 2 años atrás, más o menos, le estamos leyendo un libro de la Biblia. Y vio esa parte de los israelitas adorando al becerro de oro. Pero yo creo que tenía unos 7 años, 8 años, yo creo más o menos. Pero no podía entender por qué los israelitas le adoraban un becerro de oro si era algo, una fábrica humana, algo absurdo. Bueno, es porque ha sido educado en la fe cristiana, pero en esa época se educaban a los niños desde muy pequeños que todos eran dioses. Eh, Lamentablemente así era aquellas épocas. Actualmente, porque nuestros hijos han sido educados en la fe cristiana, consideran, pero muy absurdo, que vayan a adorarle a una confección humana, aunque sea muy bonito, de oro, por ejemplo. Pero es absurdo eso. Pero así estaban los judíos. De ese pecado en particular, lo podríamos entender porque eh, los judíos lo vemos, ya en Malaquías vemos pecado de los judíos. También el profeta Ageo vemos algunos que no están muy preocupados de las cosas de Dios. Por lo tanto, no se refiere a que son inmaculados, sino que los pecados que caracterizaron antiguamente a los judíos, tan escandalosos, tan bochornosos, o estos pecados que sobresalían, esos pecados ya no le va a caracterizar a los hebreos. Y de hecho, el pecado de la idolatría, de ese pecado sí que se van a purificar. Eso es lo que representa la mujer dentro del Efa. La maldad ha sido personificada por medio de una mujer. Y esta es llevada a Babilonia. La mujer es llevada a Babilonia.
centro simbólico del mundo idólatra y pagano. Ahí se le va a erigir un templo donde será adorada como Dios. Hermoso esa visión, la mujer dentro del Efa, que representa el pecado, la maldad, y es llevado dentro de esta Efa, es cerrado con una tapa de plomo, se lleva a Babilonia y allá se queda, indicando que el pueblo de Dios que ha regresado ya no tiene este problema del pecado, porque ese pecado quedó en Babilonia. El profeta Isaías decía que Dios va a llevar a su pueblo a Babilonia precisamente para limpiarlo, para purificarlo. Como ellos no quisieron purificarse ni limpiarse, Dios mismo lo va a purificar. Y por eso lo lleva a Babilonia y lo limpia. Babilonia es, podríamos decirlo, como una ciudad que limpia, que purifica, que elimina todas las impurezas idolátricas del pueblo hebreo para que regresen incontaminados con la idolatría. Eso es lo que simboliza esta visión de la mujer dentro del Efán. Me gusta esta visión muy, muy pedagógica, muy didáctica, para indicar que Dios ha perdonado el pecado del pueblo. La última visión que ve el profeta en esta visión, 4 carros de combate que salían de entre las montañas de bronce. La imagen, ¿eh? Montañas de bronce. Los carros eran tirados por caballos de diferentes colores. Como si no ya no fuera fantástico las montañas de bronce, ahora hay caballos de varios colores. El primero por caballos rojos, el otro por caballos negros, el tercero por blancos y el cuarto por caballos con manchas. ¿Qué representan los caballos? Representan los 4 vientos o espíritus, los vientos que soplan en diferentes direcciones, norte, sur, oriente y occidente. El verso 6, perdón, capítulo 6, verso 8, el norte se refiere a Babilonia, especialmente a los desterrados judíos de ese país. El Señor ya no está enojado más con ellos. Ha cesado el enojo de Dios contra los que se encuentran en Babilonia. También es muy hermoso esta otra visión. Dios es muy didáctico, muy pedagógico, como estamos viendo mi hermano. Le pudo haber dicho que Dios al pueblo hebreo, yo ya no estoy más enojado con ustedes, voy a restaurar definitivamente al pueblo, pero lo hace por medio de visiones, por medio de símbolos, por medio de metáforas, de distintas formas, yo creo, para que quede una mejor impresión. Y la verdad se imprime con mucha mayor eficacia. Realmente es un gran maestro, el Espíritu de Dios el que está revelando estas verdades. Y cada una de estas 8 visiones representa lo mismo. Dios restaura a su pueblo, que lo ha hecho volver a Jerusalén otra vez, y limpiado de las impurezas, de la idolatría, y ya su pecado quedó en Babilonia. Y ya no está más enojado con Israel. Perfecto, mis queridos hermanos. Entonces hemos finalizado estas 8 visiones del profeta Zacarías. ¿Qué les pareció las visiones? ¿Muy compleja o no? No, lo que me pareció raro que revisé una Biblia muy antigua que tengo también ahí, ¿Mm? fue terminada de ser imprimida en 1952, pero es de Ediciones Paulina, y lo mismo que la Jerusalén, aparecen muy atrás o directamente algunas partes no aparecen. Sí, pasa eso, hermano, no sé por qué. No sé si eran todas las versiones católicas, pero me he encontrado ese fenómeno. Esta que llega a tener la hoja así amarilla, mire. ¿Ve? Me gustan esas de hoja amarilla. Esta es muy, muy antigua. Dice que fue Ah, ok. terminada, pero estaba mirando y obviamente tengo más versiones, pero esta antigua y la Jerusalén, que también la tengo, no. Están desfasados en el orden de los versículos, sí. En varias, me ha ocurrido en varias ocasiones. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a descansar media hora y volvemos a las 9 en punto con la ayuda del Señor.